Esta reforma ya lo enmienda prácticamente. Sí, por supuesto, pero yo le decía, en otros acápites no hay algún perjuicio para el pueblo. No, porque con esto está prácticamente alivianando, yo digo la palabra alivianar por decir suavizar el gasto de dinero, ¿no? Porque $1 es $1. Recordemos que a veces no tenemos ni para el bus, como quien dice, y un ahorro que ya puede ser hasta sustancial, siempre será ahorro. Y eso beneficia a la clase ecuatoriana. Le comento que la reforma que ha hecho el presidente de la República, que lastimosamente se dio por los motivos ahora que todos conocemos, porque eso debió haberse estudiado en la ex asamblea, la reforma que él ha planteado tiene un cambio, una reforma a algo que ya existió anteriormente, que fue la ley sin número del año 2021, de noviembre 29 del 2021. Está reformando esa parte de allí. Él le llama ley de fortalecimiento de la economía familiar, por decirle, pero eso no es otra cosa que una reforma a esa gran ley que es la ley de régimen tributario interno. ¿En qué nos beneficia a nosotros, ya los ecuatorianos? Le indico. La reforma planteada está, y lo que es la principal, es la rebaja del impuesto a la renta por los gastos personales que tiene la persona. ¿Qué implica esto? Les pongo manera de ejemplo. Si por el cálculo lo dice, la reforma dice que yo podré utilizar el 18% del valor minoritario o menor entre los gastos personales declarados y la canasta familiar. Al hacer un cálculo aritmético, el valor más bajo. Y si yo vengo, hago mi cálculo de impuesto a la renta y por decirle, voy a pagar $2.200, ¿ya? Y yo tengo la opción entre mis gastos y las cargas de canasta familiar, tengo yo $900, por decir, de descuento, ese valor lo deduzco del impuesto a la renta a pagar. Entonces, si hay un beneficio. Tomado en ese sentido, hay un beneficio para el sector, más que nada de nivel medio. El tema del RIMPE, también se habla mucho ahí en el tema del RIMPE. La Corte Constitucional admitió una demanda por considerar que era un acto inconstitucional porque se pagan $60. Anual. ¿Es anual? Anual. Bueno, 60 anual. Entonces la Corte consideró que eso debe ser progresivo y se modificaron ciertos parámetros. En todo caso, ustedes que son los expertos en el ámbito reforma. Le comento, justamente en la reforma ya se plantea dos tablas bien diferenciadas. La una para el régimen. El RIMPE es el sistema y bajo ese sistema están dos grupos, el régimen popular y el régimen de emprendedores, como quien dice. La diferencia. Entonces, la diferencia es que los del régimen popular son los que tienen desde 0 hasta $20.000 de ingresos. Hay una tabla gradual que dice que paguen ellos en forma escalonada, por decirle, dice que el que tenga de 0 hasta 2.500 no paga. El que tenga de 2.501 hasta 5.000 paga $5. El de 5.000 a 10.000, 15. El de 10.000 a 15, 35. Y el de 15 a 20 paga 60. Es decir, está una tabla progresiva. Igual, de la misma forma, está para los emprendedores, sino que ellos están en otra fase superior por el nivel de ingreso, que va desde los 20.001 hasta los 300.000. Asimismo, hay una tabla progresiva que en cierto modo hará justicia para los cálculos de pago del impuesto a la renta. Claro, en todo caso se equivocaron al principio cuando se impuso como tarifa única los $60 anuales para todos. Sí. Se cometió un error ahí, ¿no? Lo que ocurre es que inclusive, mire, les comento algo. Tantos cambios con frecuencia que se hace a la reforma tributaria causan hasta confusión en nosotros mismos que estamos en el día a día. Exacto, en nosotros mismos causa. Si él dice una cuestión y yo le digo, no, pero revisemos de nuevo. Aquí en esta aula analizamos y hacemos nuestros estudios de todas las temáticas tributarias. Y de repente nos damos cuenta que a nosotros mismos nos provoca confusión.
mayor razón a esos pequeños empresarios o a los grandes empresarios. Les causa peor confusión. Entonces, eso ha conllevado que justamente haya hasta cierto modo una animadversión, querer pagar hasta el impuesto, ¿no? Entonces, pero en el camino se van dando ciertas cosas. Recordemos que el pago de impuestos financia los proyectos sociales en el país, que ahora que le den otro uso es otra cosa. ¿Qué otras observaciones tienes sobre ese proyecto de reforma de CFE? Les digo que dentro de los gastos que incluye esta reforma, indica que aparte de los gastos que ya nosotros conocemos, como es salud, vivienda, vestimenta, alimentación, educación, nos dice también que podemos deducir los gastos por turismo nacional en establecimientos registrados en el reglamento, el turismo nacional en establecimientos registrados y con licencia anual de funcionamiento. A mí esa partecita me parece utópica, este tipo de gastos. Le voy a decir por qué, y se lo digo, que es con toda claridad. El caballero, usted, mi colega, yo, llegan unas ansiadas, un ansiado descanso, ¿ya? Por estos feriados. Y uno lo que está buscando es dónde llegar. Y lo que hace primero es contactarse con, si ya conoce algún hotel o a través de las redes, ver y llamar. ¿Usted cree que yo voy a estar preguntando, o cualquier otro va a estar preguntando, si el establecimiento está registrado y si tiene la licencia anual? Nadie va a preguntar eso. ¿Licencia anual a qué se refiere? A licencia anual de funcionamiento. O sea, permisos para que pueda funcionar. Yeah. Está correcto, pero es utópico que se quiera, uno no lo va a hacer, si no está registrado, me van a decir lo típico, usted sabe cómo somos los ecuatorianos, particularmente. Imagínese usted, si me dicen, es como cuando decían antiguamente, hace años atrás, si es con factura, le cobro el IVA, y si no es con factura, no le cobro. Aquí va a ocurrir casi similar, porque el que esté registrado, todo, cumpla de acuerdo a la ley, me va a cobrar, por decirle, una tarifa de hospedaje, $80 diarios, por decirle. Y el que no está, me va a decir, yo le cobro 40. ¿A cuál voy a ir yo? Al de 40. Entonces, por eso, a mí esa partecita de utilizar ese gasto como gasto personal, yo lo veo utópico, hasta cierto punto. Yeah. Bueno, en todo caso, es un proyecto que todavía sí, la Corte se debe. Y hay algo también que aclara, y lo importante, que las cargas familiares se las han considerado a los padres, cónyuges e hijos menores de 21 años, siempre y cuando ellos no generen ingresos, es decir, grabados, ¿no? Es decir, si yo tengo a mi hijo, vamos a suponer, y ya mi hijo a los 20, 22 años ya tiene un título, y él ya está trabajando, él ya está generando ingresos, yo ya no lo puedo utilizar como carga familiar. También la ley aclara que, por ejemplo, una pareja, aclara lo siguiente, que la sociedad conyugal puede ser casado o en unión de hecho, ambos tienen el mismo derecho. Y aclara también que si mi pareja, por decirle, trabaja y tenemos 4 hijos, por decirle, si ella va a utilizar por su nivel de ingreso, para que no pague impuesto a la renta de ella, va a utilizar los 4, ya los utilizó los 4. Yo no los puedo utilizar ya los 4. Será discrecional, o ella utiliza 2 o yo 2. Ahí va, mire, lo importante de esto, de transmitir esto, y es lo que vamos a hacer nosotros, y yo agradezco de antemano esta entrevista, y como lo estoy haciendo a través de otros medios, porque la mayoría de las personas desconocen esto, pero nosotros a través de estas explicaciones vamos a tratar de llegar a ello. Entonces, claro, lo importante es que sepan, por ejemplo, allá, un par de esposos, nunca ganan iguales, el uno más, el otro menos. Entonces, va a ver el uno a dónde va a utilizar el gasto. Eso lo aclara también aquí la ley. La Corte Constitucional, que es el órgano en este momento, por la muerte cruzada, es el que tiene que observar y dar visto luz verde si se aprueba o no. Pero en todo caso, ¿qué más debe observar o debe ponerle atención los jueces para que si es válido, si es viable, para que se ponga en acción? Mire, eso? La Constitución del Estado habla claramente de que el presidente en estos casos solo podrá enviar reformas o expedir leyes de carácter económico. ¿Cómo es esta? Este carácter económico. ¿Por qué? Porque va a permitir, en cierto modo, alivianar
el bolsillo de los ciudadanos, no pagando impuestos o pagando menos impuestos por las deducciones que está enviando a hacer. Y lo que es más, mire, generalmente, la ley está así, las reformas tributarias determinan que su aplicación siempre será el siguiente periodo fiscal. Pero es sorpresa que en esta ley promulgada recientemente, el 17, en su parte pertinente, en la disposición general primera, textualmente dice: por única vez, las disposiciones de este decreto de ley de urgencia económica relativas a la rebaja del impuesto a la renta por gastos personales y la tabla de impuesto a la renta de personas naturales serán aplicables para la liquidación del impuesto a la renta en el ejercicio fiscal 2023. Es decir, ya, desde este año al finalizar, ya aplicamos esto. No es que va a comenzar a partir del 2024. Eso es lo positivo, entonces. Claro. ¿Y por qué lo dice? Dice, toda vez que no generan prejuicio para los contribuyentes. Bueno, en todo caso, asumo usted como contador y como presidente de esta institución, se ha realizado toda la propuesta de la reforma que ha planteado el presidente, pero ¿qué cosa debe ponerle atención los jueces de la Corte Constitucional, que son ahorita el órgano que aprueba o no aprueba? Bueno, en estos momentos, como la misma ley, Constitución, ampara este tipo de leyes, no considero que vaya a haber algún magistrado que se oponga a esto. Esto con toda seguridad va a pasar el dictamen de la Corte Constitucional y ya se lo da por un hecho que entre en vigencia esto, ¿no? Claro. Porque entra en vigencia a partir de su promulgación en el registro oficial. Claro. Por favor, ¿cuál es el criterio que quiere entregar sobre el proyecto? Sobre este proyecto solamente quiero adicionar el que ya se permite a los negocios populares se les permite hacer facturación electrónica, ¿ya? Que eso es muy bueno. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo un negocio, que doy mantenimiento de equipos, y muchas veces se hace un trabajo y la factura, yo le dice al cliente, yo la factura se la envío después. Utilizando la tecnología, yo puedo cargar en mi celular automáticamente todo el sistema y yo de aquí le emito porque no necesito imprimirla, ¿ya? Cumpliendo un convenio internacional para evitar el calentamiento global, que es el consumo de papel, porque el papel viene de un árbol, entonces se evita talar un árbol para hacer ese papel. Entonces ese es un cumplimiento a nivel mundial, ¿ya? Se cumple con algo de los preceptos del convenio de Kioto, del Tratado de Kioto. Entonces eso fue en el año de 1997. Entonces, basado en eso, ya ahora la persona de negocios populares puede emitir factura electrónica. Se le hace un poco más fácil. Eso que quería contar sobre este proyecto. Okay. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.